programa Mientras hay vida, hay esperanza, con la capellana Laura Quiroz. Abra su corazón, sus oídos espirituales, para que usted escuche y reciba una bendición de parte de Dios. Mientras hay vida, hay esperanza. A continuación, nuestra hermana la capellana Laura Quiroz con el poderoso mensaje de la palabra de Dios. Que Dios les bendiga, hermanos, en esta preciosa noche que el Señor nos permite una vez más el poder llevar hasta su hogar la meditación de la palabra. Sean todos bienvenidos en el nombre del Señor. Y es un privilegio, hermanos, el que el Señor nos permite el poder realizar esta transmisión una vez más. Así que bendito sea el Señor por un lunes más que nos regala. A Él sea la honra y la gloria, porque es su misericordia la que nos ha guardado hasta el día de hoy. Así que en esta preciosa noche, hermanos, reciban un cordial saludo a usted, mi querido hermano, amigo, que nos ve a la distancia. Reciba un cordial saludo de su hermana Laura Quiroz desde aquí de Minnesota. Deseando que la paz del Señor reine en su corazón, en su familia. Y que así mismo, hermanos, podamos ser edificados a través de la palabra del Señor. Así que en esta preciosa noche, hermanos, vamos a ir a la meditación de la palabra en el libro de Filipenses, capítulo 3 y versículo 17. Vamos a dar lectura en esta preciosa noche. Busque ahí la cita bíblica para que juntos escudriñemos la palabra del Señor. Amén. Ahí, si usted desea compartir esta transmisión, hágalo. También puede buscarnos en la televisión, en Roku, como Restauración TV, ya que ahí hay una programación variada de parte de Capellanía Restaurando Vidas. Así que, hermanos, siempre es bueno aprovechar el tiempo. Vamos a hacer una oración. A los que se han añadido de último, bienvenidos. Y vamos a estar leyendo en esta noche en el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 17. Amén. Así que ahí, mi hermano, mi hermana, usted, amigo, que ya está ahí pendiente de esta transmisión, busque la cita bíblica en Filipenses, capítulo 3, versículo 17. No sin antes, hermanos, vamos a hacer una oración pidiéndole al Señor que Él sea el que ministre nuestras vidas, pidiendo la cobertura del Padre y que sea el Espíritu Santo guiando nuestras vidas, revelando esta preciosa palabra. Y todo lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amado Padre, tú que habitas en gloria, Señor, en esta noche, Señor amado, te damos honra, te damos gloria, Señor. Reconocemos, Señor, que tú habitas en los cielos, habitas en todo lugar, Señor, que tú eres grande, poderoso, misericordioso, Señor. Te damos las gracias porque en esta noche nos permites, Padre, una vez más, poder abrir tu palabra, Señor, para meditar en ella. Te pido en el nombre poderoso de Jesús, Señor, que hables a nuestra vida. Enséñanos, Señor, a través de tu palabra. Usa mi vida, mis labios, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, ministrando esta palabra. Rompe todo estorbo, rompe toda incredulidad. Abre la mente y el corazón, Señor, de los que escuchan. Glorifícate, Señor amado, de una manera especial. Derrama el discernimiento de lo alto y que en esta noche cada uno pueda ser edificado, Señor. Y que esta palabra, Señor, haga esa obra maravillosa en cada corazón por la cual tú la has mandado en esta noche. Gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos, pues así como les había mencionado que vamos a estar leyendo la palabra del Señor en el capítulo 3 de Filipenses, versículo 17. Amén. Si ya lo tiene y usted que se ha conectado de último, busque la porción bíblica de esta noche, Filipenses capítulo 3, versículo 17, que dice:
Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Hermanos, en esta noche vamos a dejar ahí la lectura. Hemos leído unos cuantos versículos, pero a través de la meditación estaremos leyendo algunos otros versículos. Y en esta noche, hermanos, vamos a meditar la palabra que el apóstol Pablo hablare a los filipenses. Hermanos, y en estos versículos que hemos leído, el apóstol Pablo exhorta a seguir su ejemplo. Y no solamente lo hace, hermanos, en esta porción la cual hemos leído en Filipenses, sino que también lo hace a los corintios. Y hermanos, y es que muchas veces el ser humano necesita ver ejemplo para poder hacer las cosas. Se dice que vale más el ejemplo que 1000 palabras. Se dice que un niño aprende más cuando ve el ejemplo de alguien más a que solo se le esté instruyendo con palabras. Y en esta noche, hermanos, vemos la porción que hemos leído, que la Biblia nos dice a través de esta lectura que debemos de seguir el ejemplo. Y Pablo, hermanos, el apóstol Pablo dice, sean imitadores de mí. Pero también más adelante dice, ¿verdad?, que hay algunos, o que miremos a aquellos que se conducen como él, y que no prestemos atención a aquellos que dan malos ejemplos. Hermanos, si es que el dar mal ejemplo, eso es fácil, es sencillo. ¿Por qué es sencillo dar mal ejemplo a los demás? Porque como seres humanos, hermanos, tendemos más a lo que a nosotros nos parece bien, a lo que a nosotros nos gusta, no importando que sea un mal ejemplo a los demás. Usted o yo tal vez hemos escuchado de hombres o mujeres, padres de familia, que siendo ellos alcohólicos le dicen a los hijos, no hagas esto, no hagas lo otro, pero con su comportamiento ellos están invitando a los hijos a hacer lo mismo. Aunque muchas o algunas veces algunos hijos, viendo la situación en la que los padres caen, tal vez en un vicio, ellos toman el ejemplo y no lo hacen. Pero son muy pocos los que no lo hacen. La mayoría sigue el ejemplo de los padres. Y en esta porción el apóstol Pablo, hermanos,
todos los lectores de la palabra saben quién era el apóstol Pablo. La mayoría reconoce al apóstol Pablo como el apóstol a los gentiles, como un hombre capacitado, no solamente en la vida espiritual, sino en la vida secular. Era un hombre preparado, un hombre capacitado. Y el Señor, hermanos, en su misericordia, usa a cada persona conforme Él quiere, a cada persona conforme al Señor le place. Vemos que el apóstol Pedro no era un hombre capacitado, pues sabemos que muchos de los discípulos de Jesús eran unos pescadores. Pero de igual manera el Señor en su misericordia los capacitó para llevar ese mensaje a multitudes. Ser ejemplo para muchos también. Ahora vemos el apóstol Pablo en esta carta le dice a los filipenses: hermanos, sed imitadores de mí y mirar a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Hermanos, si es que el apóstol Pablo era un hombre de ejemplo, pero también dice que había o que mirásemos a aquellos que se conducen según el ejemplo que tenían. Y no solamente era el ejemplo de Pablo, sino el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué ejemplo nos dejó el Señor Jesucristo, hermanos? Muchos ejemplos. Y Él dice que Jesús era manso, humilde de corazón. Que Él hablaba como ninguna otra persona había hablado sobre la faz de la tierra. Y es ahí donde el apóstol Pablo se iba perfeccionando a ver el blanco perfecto que era Cristo. Y por eso él se atrevía a decir que fuéramos imitadores de Él. Porque Él iba persiguiendo el blanco perfecto. Y eso lo vemos, hermanos, en el libro, en el versículo 14. Que dice: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él iba, hermanos, caminando hacia una meta. Él no iba caminando simplemente a la deriva a ver a dónde iba a llegar. Él sabía a dónde tenía que llegar. Y tenía un ejemplo tan grande que era nuestro Señor Jesucristo. Y ahora Pablo exhorta a todos los filipenses a ser imitadores de Él. Y esta palabra, hermanos, es para usted y para mí también. Que imitemos a Cristo Jesús. Que imitemos a Pablo. Que imitemos a aquellos hombres y mujeres que han caminado en rectitud, en integridad, no perdiendo la visión de la meta. Porque vemos, hermanos, que la misma Biblia dice que hay buenos ejemplos, pero también hay malos ejemplos. Y vamos a seguir leyendo que dice el versículo 18. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Vea, hermano, con cuán tristeza el apóstol Pablo escribía estas palabras. Y es que es triste, hermanos, ver cómo las personas se desvían o cómo las personas prefieren seguir malos ejemplos.
El apóstol Pablo dice, sean seguidores de mí como yo lo soy de Cristo. Y no solamente, hermanos, hablaba al pueblo general, hablándolo generalmente, como en esta oportunidad vemos que lo hacía a los filipenses, sino que a Timoteo también en cierta oportunidad le dijo que se conduciera fielmente. Aquellos hombres, hermanos, los cuales eran sus colaboradores, los motivaba, los exhortaba a conducirse como él se conducía. Y en esta noche, hermanos, quiero que leamos en Tito, en el capítulo 2, versos 7 y 8, que dice: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. El apóstol Pablo en esta oportunidad le estaba diciendo a Tito también que se condujera. ¿Por qué, hermanos? Porque si Tito estaba a cargo de una congregación, a cargo de algunas personas, como les decía hace un momento, siempre uno tiende a ver a las personas como ejemplo. Pero ¿qué pasa de cuando uno predica una cosa, enseña una cosa, pero los hechos de uno es lo contrario? Y eso es triste, hermanos. ¿Por qué? Porque entonces la palabra queda en un vacío, porque la persona habla pero no lo practica. Y aunque nosotros somos llamados a escuchar la palabra del Señor, y la misma palabra nos dice escudriñarlo todo, retener lo bueno y desechar lo malo. Y el mismo Jesús les dijo a sus discípulos, cuando escuchaban hablar a fariseos y a saduceos, y el Señor les decía, hagan como ellos dicen, pero no hagan como ellos hacen. Vea qué gran contradicción. Y no de parte de Jesús, sino de las personas que enseñaban, porque enseñaban lo que había que hacer y era correcto. Pero ellos actuaban o hacían lo contrario. Y que Dios nos ayude, hermanos, porque a nosotros somos llamados a predicar la palabra, pero no solo a predicarla, sino a vivirla, a conducirnos como tal. Porque, hermanos, desafortunadamente la gente, cuando usted le dice algo, si usted no ha puesto en práctica lo que quiere que la otra persona haga, ¿con qué libertad uno le puede decir a la persona, haz tal cosa o hagamos tal cosa? Si ni nosotros lo podemos hacer o lo queremos hacer. Y tengamos cuidado de no venir a caer como aquellos religiosos que decía la palabra. Y Jesús les dijo, ponen cargas que ni aun ellos quieren mover con un solo dedo. Y por eso el apóstol Pablo exhortaba a Tito, y le decía que se condujera rectamente, en integridad. Y eso somos llamados usted y yo, mi querido hermano, mi querida hermana, a conducirnos en integridad. Porque lo que leíamos en el libro de Tito que dice que
para que los adversarios, lo voy a volver a leer nuevamente, que dice, preséntate tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza, mostrando integridad y seriedad, palabra sana e irreprochable, de modo que el adversario se avergüence y no tenga nada malo que decir de vosotros. Vea cuán importante, hermanos, es el ser un buen ejemplo. El caminar en integridad, en seriedad. Porque no solamente entonces vamos a estar demostrando un buen ejemplo, sino dice que aún el enemigo no tendrá de qué acusarnos. Y yo creo que es lo que cada uno de nosotros desea, que nadie le acuse. Porque ¿quién está contento cuando se le acusa de alguna cosa? Nadie. Cuando usted le dice a una persona o trata de corregir tal cosa, las personas se ofenden y no aceptan. ¿Por qué? Porque a ninguno nos gusta, hermanos, que hablen de nosotros, que nos digan algo. Y es ahí la necesidad también de entonces caminar y ser ejemplo para otros. Conducirnos sabia y rectamente. Y como hace un momento, hermanos, les mencionaba o les leía el versículo 18 que dice que por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Vea, hermanos, hay dos ejemplos, dos caminos. El seguir el blanco perfecto que es Cristo Jesús, que es lo espiritual, o seguir el ejemplo de aquellos que solo piensan en las cosas terrenales, solo piensan en lo que hay sobre la faz de la tierra y se olvidan a lo que hemos sido llamados. La palabra del Señor, hermanos, nos enseña que hemos sido llamados con un propósito, a buscar las cosas de arriba, a buscar lo que es eterno, a buscar lo que tiene valor delante de la presencia del Señor. Porque si bien es cierto, todos sabemos que esta vida literalmente un día pasará, un día terminará, que esta vida tiene un ciclo, nace el ser humano, crece, se reproduce y muere. Y todos pasamos por ahí, o todos pasaremos por este ciclo de vida. Unos vienen naciendo, unos están creciendo, otros se están reproduciendo y unos ya pasaron a muerte. Y muchos creen, hermanos, erróneamente que cuando muere se termina todo. Pero la Biblia nos enseña que no es así. La Biblia nos enseña que después de la muerte hay vida eterna. Vida eterna para aquellos que creyeron en el nombre poderoso de Jesús. Para aquellos que siguieron, como dijo el apóstol Pablo, el blanco perfecto. Para aquellos que imitaron a Jesús. Para aquellos que vivieron buscando lo espiritual. Buscando lo que venía de arriba. Y no se enfocaron, como lo dice el versículo 18 y 19, solo en su vientre. No se enfocaron en lo terrenal. Y el apóstol Pablo dice, aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo.
Y es que es triste, hermanos, como le decía hace un momento, el ver que las personas, lejos de seguir el buen ejemplo, siguen los malos ejemplos. Lejos de buscar lo espiritual, buscan lo terrenal. Y no hablando, hermanos, en las personas que no conocen del Señor, sino hablando en los que un día dijeron conocer a Dios, seguir a Jesús, pero que ahora se han vuelto de ese mal camino y, como dice el apóstol Pablo, ahora son enemigos de la cruz de Cristo. Y muchas veces, hermanos, desafortunadamente la persona no entiende cuando se vuelve enemigo de Cristo. Y por mencionarlo algo, así que la Biblia dice, el que está en amistad con el mundo se constituye enemigo de Dios. Y eso es común hoy en día ver a los cristianos decir que siguen a Jesús, pero van involucrados con las costumbres y rituales de este mundo, que no quieren despojarse del todo de lo que un día estuvieron viviendo. O de aquel que dice que porque no está sirviendo en una congregación, que no está haciendo tal cosa, puede vivir una vida como se le da la gana, en pecado. Pero si un día le entregó su vida al Señor, fue bautizado, perseveró un tiempo y ahora se ha apartado, se ha constituido un enemigo de la cruz de Cristo. Y que el Señor tenga misericordia, hermanos, de cada uno de estos hombres y mujeres. Porque uno no lo dice con gozo de que solo les espera la perdición, sino que, como dice el apóstol Pablo, y aún ahora lo digo llorando. ¿Por qué? Porque Pablo, como ser humano, se dolía de la perdición de otro ser humano. Y no sé si a usted, mi querido hermano, le pase lo mismo. O se entristezca su corazón de no ver a aquellas personas que en cierto tiempo estaban en la congregación y hoy se han apartado. Y no es solamente, hermanos, tal vez entristecerse, sino tenderle una mano, motivarle para que vuelva a los pies del Señor. Porque usted y yo sabemos, hermanos, que si las personas no vuelven a los pies del Señor, solo les espera destrucción, solo les espera perdición. Y eso yo creo que ninguno de nosotros desea para ninguna persona. Porque aún tal vez no siendo ni familia, pero hemos tal vez convivido con esas personas. Y es triste que ellos no entiendan o no alcancen a entender que solamente hay una forma de poder ser salvos, de poder llegar al Padre. Y todos sabemos que esa salvación la dio Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Pero que ahora nosotros nos encaminamos, hermanos, a una vida de justicia, a una vida recta, a una vida íntegra. Porque vea que el apóstol Pablo decía, aún prosigo la meta. El premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Hay una sola cosa, hermanos, en la cual poner la mirada. Y es seguir la meta que se nos ha marcado. Es seguir siguiendo el ejemplo de Jesucristo. Seguir siguiendo el ejemplo del apóstol Pablo. Seguir el ejemplo de aquellos hombres y mujeres que dan buen testimonio de la verdad.
y cuidarnos de no seguir a aquellos que se están desviando. Y vea que dice el versículo 20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Mire, hermanos, cuán maravilloso es esa espera, esa confianza. Que si tal vez otras personas, otros que decían ser seguidores de Cristo, se desviaron a las cosas terrenales y enfocaron su mirada solo en lo que puede darse sobre la faz de la tierra. Y se olvidaron de que nosotros solo somos pasajeros en este lugar. Se han olvidado de que nosotros solo estamos de paso, que tenemos que concluir un día ese ciclo de vida que se ha estipulado para el ser humano. En esta tierra no vamos a ser eternos, pero sí en esa ciudadanía que tenemos en los cielos, ahí seremos eternos. Y gloria sea al Señor por ello, porque no dependió de nosotros, sino que dependió del Dios Todopoderoso que en su misericordia nos llamó. Pero es necesario, hermanos, cada día buscar lo eterno. Buscar, hermanos, y esperar con ansia el retorno de nuestro Señor Jesucristo. Porque, hermanos, ¿qué pudiéramos afanarnos en esta tierra? Si un día se quedará. Vea que hoy muchos se olvidan, muchos pastores, muchos predicadores se olvidan de mencionar que Cristo viene pronto. Pues ahí está puesta nuestra esperanza, nuestra confianza. Y si ahí tenemos puesta nuestra confianza, hermanos, y nuestra esperanza, deberíamos de esperarlo con anhelo. Disculpen, hermano. Deberíamos de anhelar ese día cuando el Señor aparezca nuevamente en las nubes. Porque como dice la palabra, ciertamente, hermanos, Él aparecerá nuevamente. Veamos que cuando Jesús fue alzado, después de que había resucitado al cielo, los apóstoles, viéndolo, que era levantado en las nubes, dice la Biblia que se aparecieron ángeles y les dijeron, ¿qué estás mirando al cielo? ¿Por qué? Porque un día el Señor volvería a aparecer ahí. Y en el capítulo 1 del libro de los Hechos y versículo 11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Y hermanos, no solamente es este versículo que ampara las palabras que Jesús un día dijese, que Él un día volvería para llevar a su pueblo a donde Él esté, para llevar a su servidor ahí a donde Él esté. Hermanos, y yo no sé si eso no le causa motivo para alegrarse, para afirmarse, para anhelar cada día lo espiritual.
Porque, hermanos, en esta tierra pudiésemos hacer tal vez grandes cosas. Pero se van a quedar un día. Y muchos se afanan en obtener esas riquezas, esas cosas en esta tierra. Y ahí es donde se pueden apartar de lo que es eterno. Ahí es donde pueden apartarse, hermanos, y caer en esta situación de solo vivir para su vientre, para sus deleites, para las cosas terrenales. Porque cuántas, hermanos, o cuántos han contado de personas que en su país eran fieles cristianos, fieles servidores de la congregación a la cual ellos se reunían, pero que se vinieron a este país con una meta. Y no fue una meta espiritual. No fue siguiendo el blanco perfecto que Pablo iba siguiendo, sino que tenían una meta terrenal. Una meta de, qué sé yo, todos hemos venido de nuestros países a este país con un propósito de tener una nueva vida, una vida mejor, de poder adquirir tal vez un terreno, una casa en nuestro país, de poder tener alguna cantidad monetaria para poder sobrevivir o qué sé yo. Todos han venido o todos hemos venido con ese propósito, la mayoría. Pero yo me refiero a aquellos que salieron de sus países un día siendo temerosos del Señor y aquí desviaron su mente, su mirada a solo lo terrenal. Gloria al Señor por aquellos que han venido de su país siendo cristianos, que perseveraban allá en su país, que eran miembros de una congregación, que eran servidores de una congregación y que al llegar aquí empiezan a buscar un lugar donde congregarse, hacer el tiempo para su vida espiritual. Gloria sea al Señor por ellos. Y si usted es uno de ellos, mi hermano, siga adelante. Busque primeramente las cosas espirituales. Busque primeramente lo que es eterno. Y el Señor se encargará de añadirle lo material que usted necesita. Pero ¿qué pasa? Tristemente que muchos vienen a este país y buscan las añadiduras primeramente, queriendo cumplir la meta por la cual han venido a este país. Pero no debería de ser así, hermanos. ¿Por qué? Porque como les dije, no somos eternos en esta tierra. Y acordémonos que nuestra vida espiritual depende de la búsqueda, de la comunión que tenemos con nuestro Dios, del congregarnos, del escuchar la palabra del Señor. Y si uno va descuidando esa área, hermanos, el día de mañana va a parecer a cualquier ser humano que no teme a Dios, haciendo lo que el mundo hace, volviéndose enemigo de Cristo. Pero en esta noche, mi hermano, mi amigo, si tú eres uno de ellos, vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. Vuélvete al Señor. Él te está dando una oportunidad. Él está hablando a tu vida. Porque la ciudadanía del que ha reconocido a Jesús como su Señor y Salvador no está en esta tierra, sino en los cielos, del cual un día el Señor Jesús aparecerá para llevarnos ahí. Y el versículo 21 dice, Él, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra,
para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Qué maravilloso es el Señor, hermanos, que Él ha prometido galardón completo para nuestras vidas. Él ha prometido galardón para su vida, hermanos. Y es que simplemente, hermanos, si nos pusiéramos a meditar que no somos ciudadanos comunes y corrientes en esta tierra. Sí que tal vez en esta tierra se nos pudiera ver de menos. Se pudiera decir de usted y de mí, ¿y quién se cree esta? ¿O quién se cree este? Déjeme decirle que no nos creemos nada. Solo hemos creído a la palabra bendita de nuestro Señor Jesucristo que se nos ha sido revelada. Y gloria sea al Señor por ello, porque, hermanos, el creer que usted tiene una ciudadanía en los cielos no es de cualquiera. Y siéntase dichoso, mi querido hermano, mi querida hermana, de pertenecer a esa patria celestial, donde será transformada nuestra vida, hablando literalmente, este cuerpo. Dice que seremos igual a nuestro Señor. Seremos igual a aquel quien puede sujetar todas las cosas en sí mismo. Y es que yo creo, hermanos, que no hay nada más de valor que el Señor Jesús hubiese prometido a nuestras vidas. Que el Dios Padre en su soberana potestad y voluntad hubiese hecho este plan para redimir nuestras vidas, para sacarnos de esa ciudadanía terrenal que un día perecerá y darnos una ciudadanía celestial, la cual perdurará. Y en eso debemos pensar, hermanos, en eso debemos meditar. ¿Qué es, como dice el apóstol Pablo? ¿Quién nos puede apartar del amor de Cristo? ¿Tribulación? La tribulación no será eterna, hermanos. Las tribulaciones pasan. Pero la promesa del Padre hecha a nuestras vidas de ser ciudadanos en los cielos, esa promesa no pasa, sino que se cumplirá a su tiempo. Y de hecho podemos decirlo ya, somos ciudadanos de esa gran patria celestial. Solo falta el momento, el día en que seremos transportados a esa patria celestial. Como dijo el apóstol, sea que vivamos o que durmamos, somos del Señor. Sea que vivamos cuando Él venga, o sea que seamos levantados en un abrir y cerrar de ojos y seamos llevados a la presencia del Padre, eso no quita de que no llegaremos a esas moradas eternas, sino creámoslo, hermanos, y seamos seguidores de Cristo, imitadores de Cristo. Pablo daba el ejemplo y decía, imítenme a mí. ¿Por qué? Porque él sabía a quién iba imitando. No era perfecto, pero luchaba. Usted y yo no seremos perfectos, pero esforcémonos por imitar al que nos llamó, por imitar a Jesucristo nuestro Señor y Salvador, que nos llamó con un llamamiento santo. Y que Dios nos libre, hermanos, de ser de aquellos que demos mal ejemplo. Que Dios nos libre de ser de aquellos que se vuelvan enemigos de la cruz de Cristo.
Porque, hermanos, para hacerse enemigo no necesita usted solamente andar en pecado. Irse al mundo y andar allá en los pecados que todo el ser humano conoce. Aunque hoy no le llaman pecado. Pero simplemente, hermanos, con no obedecer la palabra, con no luchar por seguir ese ejemplo de Cristo, nos estamos haciendo enemigos. Que Dios tenga misericordia, hermanos, y que nos ayude, hermanos, para seguir adelante. Y que un día usted y yo podamos decir con esa certeza, imítenme a mí. Por ejemplo, los que son líderes, tener la libertad de decir al que le instruye en la célula familiar, imíteme a mí. Pero usted estar seguro de que va imitando a nuestro Señor Jesucristo. Porque de qué sirve a un líder decir, imítenme a mí, o que al que se le está instruyendo quiera seguir el ejemplo del líder, si el ejemplo del líder está desviándose, que aparentemente está en el camino, pero su corazón se ha apartado de lo que es recto, de lo que es íntegro. Que se ha enfocado muchas veces, como dice la palabra aquí, en su vientre, tal vez en las ganancias deshonestas. Que el Señor nos libre, hermanos, y nos ayude. Y en esta noche yo le digo, imitemos, seamos imitadores de Cristo, sigamos el blanco perfecto que es Cristo Jesús. En Él no hay pierde, hermanos. En Él no hay equivocación. Él nos llevará al lugar seguro en todo tiempo. Así que en esta noche, mis queridos hermanos, vamos a dejar hasta ahí la meditación de la palabra. No sin antes orar. Démosle gracias al Señor por esta preciosa palabra. Y usted ahí en casa, hermanos, si tiene alguna petición, alguna necesidad, sabemos que las necesidades abundan. Envíenos un mensaje y con gusto estaremos orando por usted. O le ayudaremos a orar por su petición. Sabemos que tenemos un Dios grande, fuerte y poderoso, que Él obra de maneras sobrenaturales, que Él obra de maneras sorprendentes. Así que vamos a orar en esta noche, hermanos, y démosle la honra y la gloria al Señor, amado Padre, tú que habitas en gloria, Señor, en esta preciosa noche, Señor amado, te damos gracias, Padre, por este momento, Señor, que nos has permitido el meditar de tu palabra, Señor. A ti sea la honra y la gloria, Señor amado, porque tú has sido bueno. Gracias por esta preciosa palabra, Señor. Te pedimos que seas tú ayudando a cada uno de mis hermanos, a mis hermanas, a aquel amigo, Señor, que nos ha escuchado. Sé tú, Señor, abriendo su entendimiento, dirigiendo nuestros pasos, Señor, para poder seguir cada día el blanco perfecto que es tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Que así como el apóstol Pablo dijo, que lo imitáramos a Él, porque Él sabía detrás de quién iba. Así, Señor amado, queremos nosotros poder ser imitadores, Señor amado, tuyos, y que otros puedan seguir nuestros pasos, Señor. Te damos gracias, Señor, en esta preciosa noche. A ti sea la honra y la gloria. A ti sea el poder y majestad, porque tú vives y reinas por los siglos de los siglos. Derrama, Señor amado, bendición a aquellos que están escuchando esta transmisión, a aquellos que lo harán en algunos días próximos, Señor, bendígales, háblales, habla al amigo, Señor, revélate al que no te conoce, al que se ha apartado, Señor amado, vuélvelo. Usa la vida de cada uno de nosotros, Señor, para ser aquellos que vayan en busca de aquellas ovejas perdidas, Señor, y traerlas a tu redil. Usa, Señor, a cada líder, a cada ministro, a cada siervo, Señor, úsales de una manera especial. Gracias te damos, Señor, en esta noche. Bendito seas, Señor. Amén, Señor, y amén. Amén, hermanos, pues en esta noche hemos terminado con la meditación de la palabra y asimismo les quiero hacer una invitación para que si usted
vive en el área de las ciudades gemelas, aquí en Minnesota, lo que es San Paul y Minneapolis y todos sus alrededores, les invitamos a que nos visiten en el 1275 de Magnolia Lane, St. Paul, Minnesota, 55106. Ahí, hermanos, está ubicada Misión Cristiana Elim de Minnesota, donde nuestro hermano Pastor Cruz Urrutia está predicando la palabra del Señor. Así que los invitamos los días domingos a las 10 de la mañana, los días martes y viernes a las 7 de la noche. Será un privilegio y un honor tenerle con nosotros. Así que si usted no tiene dónde congregarse, le esperamos ahí. Visítenos. También este jueves habrá oración en el local de la iglesia a las 7 de la noche. Regularmente esta oración se hace todos los jueves a partir de las 8 de la noche, pero solo se hace virtualmente. Usted puede encontrarnos ahí en Misión Cristiana Elim MN y nuestro pastor está dando una oración virtual todos los jueves a las 8 de la noche. Pero este jueves se hará en el local de la iglesia a las 7, pero también parece que se va a estar transmitiendo, así que esté pendiente de la página de la iglesia. Y también, hermanos, si usted desea ser parte de una reunión familiar, hay muchas reuniones familiares, todo lo que es el área de las Twin Cities, así que mándenos un mensaje, o si usted llega a la congregación, pregunte dónde puede reunirse. Ahí tenemos información de las direcciones y los hermanos que están trabajando en cada célula familiar. Así que sea parte de una de ellas y comparta con algunos hermanos. Así que Dios me les bendiga. Nos vemos el próximo lunes a las 7:30 de la noche aquí en su programa Mientras hay vida y esperanza en Jesús. Y no se olvide, comparta esta transmisión. Comparta con sus familiares en otro lugar, en otro país. Que si ellos pueden vernos en Roku TV, ahí ellos pueden buscarnos como Restauración TV. Ahí Capellanía Restaurando Vidas tiene mucha programación que usted puede estar viendo. Así que Dios me les bendiga. Reciban un cordial saludo y un fuerte abrazo de su hermana Laura Quiroz desde aquí de Minnesota hasta su hogar, mis queridos hermanos. Amén.